Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, sábado 21 de febrero del año 2026. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura tomada del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu obscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Cons- Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 85 respondemos, Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues yo soy un pobre, lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor, que en ti confía. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día y ya que a ti, Señor, levanto el alma. Llena a este siervo tuyo de alegría. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos, puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronto. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme. Él dejándolo todo se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan.
Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Digamos todos, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos, pues sean bienvenidos a la meditación del Evangelio del día de hoy, a las lecturas que corresponden al día de hoy, sábado. Ya el día de mañana estamos en el primer domingo de Cuaresma, domingo de la tentación. El tiempo va rápido y ya nosotros el miércoles de ceniza iniciamos los 40 días, la Cuaresma que nos lleva a desembocar a la Semana Santa, a vivir el triduo pascual, que eso es demasiado importante para nosotros. Vivamos el Jueves Santo, la institución de la Sagrada Eucaristía, el lavatorio de pies, el día Viernes Santo, los santos oficios, la adoración a la Santa Cruz, el día sábado, el día donde estamos en espera de la resurrección del Señor, y día domingo, el día grande, el día cuando Jesús resucitó de entre los muertos como primicia. Y pues el tiempo está pasando rápido y nosotros esperemos que todos estemos fieles a lo que dice la primera lectura, siguiendo los caminos del Señor. Precisamente la primera lectura nos dice palabras muy bonitas y nos dice que cuando renunciemos nosotros a oprimir a las personas, nos dice que no les digamos palabras con gesto amenazador, nos dice que le demos pan al hambriento, que saciemos la necesidad del humillado. Dice que en ese momento brillará la luz de nosotros. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de Moisés? Que cuando él bajó del monte con las tablas de la ley de Dios, pues su rostro brillaba, dice. ¿Por qué? Porque había estado ante la presencia del Señor. Entonces nosotros también necesitamos ser esos portadores de luz para que brille ante la gente y que podamos nosotros dar testimonio de lo que estamos viviendo. El Señor te dará, dice, reposo permanente en el desierto y saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo, dice. Y será como un manantial cuyas aguas no se agotan. Qué hermoso eso de estar con Jesús, de estar con Dios, el que todo lo puede, porque no nos hará falta nada. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, esto es importante, esto es importante. En el Antiguo Testamento, el pueblo judío, el pueblo hebreo, descansaba el día sábado, y la Escritura lo dice. Pero recuerden ustedes de que Jesús dijo: yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, a darle plenitud.
Entonces ya nosotros como católicos cristianos ya no celebramos el día sábado porque el día domingo es el día importante, el día grande del Señor, porque fue el día de su resurrección, el día que Él vino a la vida y nos vino a dar vida a nosotros. Entonces el domingo es el que nosotros respetamos. Me parece que el pueblo judío aún respeta esa ley, la ley mosaica. Sin embargo, pues lo importante aquí es que nosotros respetamos el día porque es el día que Jesús resucitó de entre los muertos. Después de 3 días de estar, eh, la escritura dice que al tercer día iba a resucitar, pero dentro de esos 3 días, dice la escritura que Él bajó, dice, a los infiernos. Y bueno, ese es otro tema, pero es un tema eh, que debemos de aprender también. Y estas pues son unos pequeños, eh, ¿qué les puedo decir? Como para que nosotros nos recordemos de estas cosas, son cositas las que yo quiero decirles. Dice que estuvo en los infiernos, dice. Pero la Iglesia Católica respeta los 3 estados donde nosotros podemos estar. El cielo, que es donde está ya la iglesia triunfante, ya todos los que están en la presencia del Señor, esa es la iglesia triunfante. La iglesia purgante es la iglesia en donde hay mucha gente esperando la misericordia de Dios y esperando cumplir todo lo que nosotros no pudimos cumplir y pagar aquí en la tierra. Eso es lo que es el purgatorio. Eh, es la iglesia purgante. Nosotros somos la iglesia militante, la iglesia que estamos nosotros aquí viviendo. Pero está el otro estado a lo cual pues nosotros nos referimos como el infierno. El infierno donde pues como dijo eh, la palabra de Dios, mm, del rico Epulón y Lázaro, que Abraham le dijo al rico, al Epulón, que de ahí, de donde él estaba, para donde ellos estaban, era un gran abismo, que nadie podía venir acá, ni de acá para allá. Entonces, tenemos los 3 estados donde que la iglesia respeta y la iglesia, pues, proclama que es el cielo, el purgatorio y el infierno. Pero bueno, aquí nosotros pues tenemos algo importante que nos está diciendo, eh, que la consagración del día del Señor, o sea, el día domingo no lo tenemos que trabajar. El día domingo es el día del Señor. Es el día para que nos reunamos con la familia, para que vayamos a la Santa Eucaristía, para que visitemos el Santísimo, al Señor, darle gloria en ese día. Tenemos toda una semana para poder trabajar y hacer nuestras cosas, pero el día domingo son para poder servir al Señor, servir en la iglesia quienes tenemos compromisos en diferentes ministerios, y la gente que no lo tiene, los hermanos que no tienen, pues asistir a su Santa Eucaristía y estar con su familia. Es importante que nosotros lo sepamos. Dice también, si lo honras, dice, absteniéndote de viajes, de buscar interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Precisamente ya en estos días vamos a meditar lo que
lo que es el día Viernes Santo. Regularmente las personas buscan el día, por ejemplo, el día Viernes Santo. Mucha gente se va a la playa. El día Sábado Santo se va a la playa a disfrutar, dice, de las vacaciones de Semana Santa. Pero qué cuento de vacaciones, ¿no? Son días santos, días que hay que respetar verdaderamente si nosotros nos decimos cristianos. Pero nos termina diciendo la primera lectura: te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar, dice, la herencia de tu padre Jacob. Pues qué bonito, ¿verdad? Cuando verdaderamente uno entiende que hay que respetar el día, que hay que respetar la palabra de Dios y que hay que estar en constante comunicación con Él. Y el día que tenemos comunicación con el Señor es el día domingo. Eh, es triste, ¿verdad? Ver que las playas se llenan de gente el día Viernes Santo, el día Sábado Santo. Esas playas están retumbando. No cabe alfiler en las playas, pero lo que menos se hace es buscar al Señor, que como ya hemos aprendido, Él es el camino, la verdad y la vida. El Santo Evangelio, pues, nos dice algo bonito y es para todos nosotros. ¿Qué estamos esperando para servir al Señor? ¿Qué estamos esperando? A veces lo que esperamos es cuando nosotros decimos, eh, cuando me case, pues voy a servir al Señor. Pero luego vienen ya los hijos. Bueno, cuando crezcan mis hijos, voy a servir al Señor. Luego los hijos crecen, vienen los nietos y decimos, bueno, que crezca mi nieto y voy a servir al Señor. En todo ese tiempo ya se nos fue la vida en pensar en esas cosas. Ya está la generación de nuestros hijos, ya vino la generación de nuestros nietos y nosotros siempre pensando en que vamos a servir al Señor. Se nos ocurre decir que cuando ya estamos casados, cuando tenga mi casa, cuando ya tenga mis cosas, pues voy a servir al Señor. Meditábamos hace unos días que al Señor lo dejamos de último. Y lamentablemente nosotros somos las personas de que eh, decimos ser cristianos católicos, pero no cumplimos lo que decimos. No cumplimos porque realmente lo primero que teníamos que hacer, servir al Señor. Porque el Evangelio hoy nos habla de Mateo, es el apóstol, que Jesús dice Leví, su nombre es Mateo. Entonces, este hombre era un publicano, dice. O sea, publicano le llaman a las personas públicas, o sea, que están a la vista de la gente. Y este hombre era un cobrador de impuestos, por eso le decían publicanos, porque eran los recaudadores de impuestos, eran los que manejaban el dinero para Roma. Por eso es que los catalogaban como traidores, como enemigos, porque servían al imperio romano. Bueno, eh, Jesús al pasar, dice, por el puesto donde estaba Leví, estaba, dice, sentado en su despacho. Dice. Y pues hay imágenes donde nos muestra la, el dinero que tiene él en su puesto, en su mesa. Pero nomás, dice, al pasar Jesús, le dijo, sígueme. Y dice que él dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Eso es una manera de poder servir al Señor así de inmediato.
También el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, 29 nos dice, dichosos, dichosos, dice, los que dejan padre, madre, hijos por el reino de Dios. Y precisamente esto es lo que nos está explicando el Evangelio el día de hoy, porque no hay necesidad de dejar familia. Fíjense lo que dice. Sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y Jesús le dijo, sígueme. Él dejándolo todo se levantó y lo siguió. Le vi. ¿A dónde cree que fueron? ¿A dónde dice la Escritura que fueron después de que Jesús le dijo, sígueme? Veamos lo que sigue. Leví, dice, ofreció en su casa un gran banquete en honor a Jesús. Se fueron para la casa de Mateo. Yo me imagino que Mateo tenía familia, porque era un recaudador de impuestos, ya era un hombre mayor, ya tenía eh, conocimiento de vida. Entonces, dice que se fue a su casa para ofrecerle un banquete a Jesús. Cuando nosotros conocemos a Jesús, ¿será que nosotros también le ofrecemos un banquete? ¿Será que nosotros ofrecemos una intención a Dios nuestro Señor por todo lo que nos da? Está difícil, ¿verdad? Dice un gran número de publicanos y otras personas estaban allí. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos diciéndoles, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Siempre la crítica de las personas que cuando ven que alguien está cerca de Dios, que ya le empiezan a decir un santulón, ya le empiezan a decir ratón de iglesia, ya le empiezan a decir infinidad de cosas. Pero realmente la gente quiere acercarse a Dios y probablemente hay muchas personas que son piedra de tropiezo para esas personas. Entonces, por eso es de que criticaban, dice los fariseos y los maestros de la ley, a Jesús, a sus apóstoles y a los publicanos que comían con ellos. Pero bien les dijo Jesús, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Todos los que vamos a la Santa Iglesia, pues somos pecadores y necesitamos de Dios, necesitamos de su alimento, necesitamos de que Él perdone nuestros pecados, necesitamos ir a adorarle. Nosotros somos los enfermos, pero hay personas que, así como los fariseos, que ya se creen saberlo todo, que dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia si ahí hay, como le dijeron a Jesús y a sus apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué comen con pecadores? Pero realmente nosotros, quienes reconocemos en Jesús que Él es el que nos perdona los pecados, a Él acudimos. A Él acudimos porque el sacerdote es y hace la persona de Cristo. Porque no es el sacerdote el que perdona nuestros pecados, sino el mismo Cristo. Por eso es el sacramento. Por eso se llama sacramento, momento sagrado. Entonces, nosotros vemos que Mateo después se fue a su casa. Pues en ciertos momentos vamos a escuchar que los apóstoles, cuando Jesús empezó a llamar a sus apóstoles, ¿recuerdan ustedes cuando llamó a Simón Pedro y a su hermano Andrés? Dice que estaban los dos pescando y les llegó a decir que los siguieran y que los iba a convertir en pescador de hombres. Luego
siguió caminando, dice, y más adelante encontró a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, aquellos hijos del trueno. Y dice que también lo siguieron inmediatamente. ¿Cómo cuesta decirle ese sí al Señor? ¿Cómo cuesta decirle ese sí? Sí, Señor, te voy a seguir. Pero tenemos nosotros que seguir al Señor con la fe puesta en el Señor. Porque imagínense, Pedro hubiera seguido pescando con su hermano Andrés, pero el momento cuando su suegra estaba enferma, pues, ¿qué podía hacer Pedro? Estaba enferma y lo único que podía llevarle era un montón de pescados. Y con eso no se iba a sanar su suegra. Pero al ver seguido a Jesús, pues él ya iba con el que daba vida, con el que sanaba, con el que para él no nada hay imposible. Entonces, el seguir a Jesús trae un beneficio incomparable, un beneficio que uno no lo puede medir. Ser seguidores de Jesús va a traer sus consecuencias, va a traer eh, que nosotros pues en algún momento flaqueemos como los discípulos lo hicieron, pero es el camino que nosotros debemos de seguir, es el camino que el Señor nos ha marcado y así como llamó a sus discípulos, así mismo nos ha llamado a nosotros. En la mañana, a media mañana, al mediodía, en la tarde o al atardecer, pero el Señor nos ha llamado a formar parte de esta red de evangelizadores. Entonces tenemos que darle gracias al Señor. Entonces Pedro, ahí sí que decidió el camino correcto, seguir a Jesús, porque cuando le llevó Pedro a su suegra fue a verla, llegó acompañado de Jesús. Jesús es el que le dio la sanidad a la suegra de Pedro, que dice que inmediatamente se puso a servirlos. Y qué bueno, porque nosotros entendemos que el servicio al Señor es lo primero. Pero ¿cuántas personas hay que por el trabajo pierden muchas bendiciones del Señor? Esto para nosotros los laicos, para nosotros que servimos en el templo, tiene que quedarnos esta cita bíblica. Hacer como Mateo, sígueme e inmediatamente a seguirlo. Y la lectura, la primera, donde nos dice, si cumples los, lo que el Señor te dice y respetas lo que tienes que hacer, si respetas tu servicio, si respetas mm, a los hermanos, si haces bien tu trabajo, eso lo premiará el Señor. Dice, será Dios tu delicia. Pero eso es enamorarse de Jesús. Eso es enamorarse de Jesús, hermanos. Entonces, veamos que suceden cosas muy, muy especiales. Es muy bonito la lectura de San Mateo 8:14, donde leemos todo lo que sucede en Cafarnaúm, porque era la sinagoga donde Jesús predicaba. Era la sinagoga que a unos pasitos estaba la casa de Pedro. Invito a que lean la Biblia, que lean y que se den cuenta de que el Señor nos ama tanto y nos da su palabra
para que nosotros la pongamos en práctica. Queridos hermanos, que así como Mateo, dejando todo, siguió al Señor, así nosotros debemos de servir al Señor. Dejándolo todo, vamos a servir al Señor. Y que no nos quede duda de que con el Señor hemos elegido el mejor camino. En la mejor compañía es Jesús para nosotros. Dice que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Les decía, estos fariseos, todos estos malos, se creían que todos lo sabían. Y que la verdad es que la envidia los corroía. Y pues en nuestros caminos hay mucha gente que así es. Su espiritualidad pues la cambian por otras cosas. Entonces Dios espera una respuesta de nosotros. Espera que le sirvamos con, con amor y con ese ánimo, eso que Él nos regaló, de tener la alegría de poder servir. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga abundantemente. Dice que así como Mateo, que tenía mucho dinero, porque era un recaudador, y que dice que ellos también se quedaban con el dinero. Pero si nosotros tenemos algo que el Señor nos haya prestado, que nos haya regalado, pues hagamos como que si no lo tenemos. Si nosotros tenemos algunos centavos, pues que hagamos como si no lo tenemos, porque esto es agradable al Señor. Mateo, teniendo mucho, lo dejó todo por seguir al Señor. Que la palabra del Señor habite en nuestro corazón y si Dios lo permite, nos vemos mañana en el Santo Evangelio. Comparta, denle like, suscríbase y bendición a todos los seguidores de este pequeño canal y a todos los que se van a seguir suscribiendo. Dios los bendiga, porque la palabra de Dios tiene que expandirse por todo el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.